¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta transmisión en vivo, este webinar en vivo donde vamos a hablar sobre heridas emocionales. Mi nombre es César Mendocilla y les doy la más cordial bienvenida. Gracias por conectarse. Coméntenme por favor en el chat si es que se escucha y coméntenme por favor de dónde se están conectando, si es que se están conectando de acá de Perú o de repente de algún otro lugar. Vamos a esperar un minutito máximo y vamos a empezar este tema que nos han pedido bastante. Hay muchas preguntas, muchas consultas que nos hacen acerca de heridas emocionales y en el webinar anterior que tuvimos también el miércoles pasado, las personas nos comentaban y nos preguntaban mucho sobre cómo sanar, cómo hacer, por ejemplo, con problemas que he tenido en mi infancia, soy hijo de padres separados o tengo un hijo que de repente está con algún tipo de inconveniente, etcétera. Entonces, todo eso vamos a hablarlo hoy día y vamos a ver de qué manera, en todo caso, podemos colaborar, podemos ayudar a que podamos sanar precisamente eso, porque sanando esas heridas, entonces vamos a poder tener un mejor desempeño en nuestra vida adulta. Acá Lisbeth nos dice que se escucha bien. Johanny nos dice que se conecta desde Trujillo. Angélica Horna desde Perú dice buenas noches. Flor desde Arequipa. Bienvenidos. William también dice desde Arequipa. Epifanía desde Perú, Arequipa también. Karin Casalo también dice que desde Perú. Bueno, muy bien, de Puno también tenemos acá Lisbeth. Y Elizabeth nos dice que también desde Lima, Perú. Bien, excelente. Gracias por conectarse. Vamos a empezar. El tema de heridas emocionales es un tema muy importante y es un tema un poco delicado también porque tiene que ver directamente con lo que a nosotros nos pudo pasar en nuestra infancia. Lamentablemente, las heridas emocionales, que básicamente son 5 y son las que vamos a ver en este webinar, son las que determinan de alguna manera cómo nosotros nos comportamos ahora que somos adultos. Entonces, lo que yo deseo con el día de hoy con ustedes es presentarles estas 5 heridas. Vamos a ver las características de cada una de ellas. Vamos a ver el vocabulario incluso que emplea cada una de las personas que tiene estas heridas. Y esto es para que tú puedas identificar cuál de ellas tienes o también que puedas identificar qué tipo de herida puede tener tu pareja, la persona con la que tú convives, la persona con la cual te has casado, de repente tienes de novio, tienes de novia. ¿Ok? Ahora, antes de empezar, yo quisiera aclarar, porque siempre es bueno, que estas heridas emocionales, al ser de nuestra infancia, ¿ok? Dicen que se generan durante los primeros 7 años, incluso de ahí hasta los 11, 12 años, podemos recibir estas heridas emocionales. Principalmente son ocasionadas por nuestros padres, ¿ok? Ahora, yo quiero aclarar, deseo aclarar, que obviamente nuestros padres no lo hacen con una mala intención o no lo hacen a propósito, ¿de acuerdo? Nuestros padres quieren darnos lo mejor, tratan de hacerlo mejor en nuestra crianza, en nuestra educación, pero cometen errores, se equivocan, son personas, son seres humanos, no son perfectos y entonces generan en nosotros estas heridas, obviamente sin una intención, sin haberlo hecho a propósito, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir analizando una por una y vamos a ver el comportamiento que tiene cada persona de acuerdo a la herida que puede tener, ¿ok?
Si durante el webinar, si durante la presentación tú tienes alguna pregunta, alguna duda, por favor escríbanla ahí en el chat. Yo no la voy a responder de inmediato, sino que vamos a ir tomando nota de todas las preguntas, todas las consultas, y al final yo respondo todas las dudas y todas las preguntas que ustedes hayan escrito ahí. ¿Ok? Bien, antes que nada quiero presentarme para las personas que no me conozcan. Mi nombre es César Mendocilla, soy de Lima, Perú, y soy coach en desarrollo personal con programación neurolingüística. Hace más de 4 años me dedico a esto y mi visión, mi misión es trabajar con las personas que quieran salir del lugar en el que se encuentran y quieran moverse hacia la vida de sus sueños. ¿Cómo sería la vida de tus sueños? A mí me gustaría ayudarte en ese proceso. ¿Y por qué me gustaría ayudarte en ese proceso? Porque muchas veces las personas que queremos hacer o realizar este tipo de trabajo no lo podemos hacer solos. Me pasó a mí hace algún tiempo que yo quería tener mejores resultados y solo definitivamente no lo estaba logrando. Entonces tuve la oportunidad de contratar a una empresa de coaching, contratar a un coach y trabajar con él durante 6 meses. Y durante estos 6 meses, lo primero que hicimos fue trabajar con todo el tema de creencias que yo tenía y a partir de ahí entonces mis resultados cambiaron drásticamente a nivel profesional y a nivel personal también. Entonces fue ahí donde yo tomé la decisión de certificarme como coach después de estudiar todo lo que era programación neurolingüística para entonces trabajar. En ese tiempo yo trabajaba con dueños de negocios porque era consultor en marketing digital y decidí entonces ahora trabajar con las personas más que con las empresas, conseguir resultados con las personas más que las ventas, más que los ingresos, más que el dinero en la empresa, y a eso es a lo que me dedico. Entonces me apasiona todo lo que es el desarrollo personal y mi misión es ayudarte a que puedas entender que si tú logras cambiar tu mente, cambias tu vida. ¿Ok? Entonces, este tema de heridas emocionales, como yo les decía al inicio, es un tema un poco delicado. ¿Por qué? Porque también cuando uno hace este tipo de trabajo, uno tiene que de alguna manera retroceder y reconocer que han habido episodios en nuestras vidas que no han sido de nuestro total agrado. Hay como que espinas tal vez clavadas de las cuales todavía te duelen. Y reconocer eso ahora que somos adultos cuesta. Sin embargo, si nosotros no hacemos un trabajo en sanar estas heridas, lamentablemente vamos a tener bloqueos en nuestro comportamiento, ya que las heridas que nosotros hemos tenido de pequeños, estas heridas emocionales, causan ciertas conductas ahora que somos adultos. Y vamos a mirar cada una de ellas. Eliminando los ciclos de la tragedia, dice que rediseñar tu vida es aprender a vivir. ¿Por qué hablamos que rediseñar tu vida es aprender a vivir? Cuando tú logras identificar las heridas que tienes de tu pasado y tú haces un trabajo para poder cerrar estas heridas y sanarlas, tú empiezas realmente a vivir tu vida, como se dice, en plenitud. ¿Por qué? Porque las heridas, como vamos a ver a continuación, causan ciertos bloqueos. Por ejemplo, timidez, no ser sociables, ser controladores, ser perfeccionistas, etcétera. Cuando una persona tiene este tipo de comportamiento, no podemos decir que está viviendo su vida en plenitud. Por ejemplo, un perfeccionista siempre va a querer que todo esté listo, que todo según él esté así calculado milimétricamente para recién ejecutar algo. Y lo que pasa es que de repente quiere hacer un negocio o tiene un negocio y quiere desarrollar un nuevo producto y se pasa la vida desarrollando, creando ese nuevo producto, ese nuevo servicio porque es perfeccionista. Y entonces, ¿tú qué crees que pasa? Se le pasa la vida, ¿no? Nunca lo saca porque está buscándole para mejorarlo, mejorarlo. Mientras que de repente la competencia viene
y lo saca, no siendo tan perfecto, lo vende y consigue excelentes resultados. Entonces, comportamientos como estos, de alguna manera generan bloqueos en nuestros resultados. Y así como ese comportamiento de perfeccionismo, tenemos muchos que los vamos a ir viendo a continuación. Ahora bien, antes de empezar con cada una de las heridas, me gustaría aclarar que todos nosotros, todos, aquí no se salva absolutamente nadie, todos tenemos heridas, ¿de acuerdo? A no ser que ya hayas hecho un trabajo de rediseño humano, de reingeniería cerebral, que tú ya hayas hecho algún trabajo con algún coach o con algún tipo de terapia, tú tienes alguna de estas heridas, ¿ok? ¿Por qué? No nos salvamos nadie, nadie se salva de esto porque todos hemos tenido padres y hemos tenido infancia, ¿de acuerdo? Y nuestros padres también han tenido estas heridas. Lo otro que me gustaría aclarar es que ahora que yo te las presente, tú de repente me vas a decir, oye, yo las tengo todas. Es muy probable que tengas más de una, pero no es normal que las tengas todas, ¿de acuerdo? O sea, lo normal es que tengamos dos, hasta tres de repente, pero siempre va a haber como que una que va a estar más marcada que las otras. Es muy difícil, o sea, es muy complicado decir que tú tengas todas las heridas, ¿de acuerdo? Porque si tienes todas las heridas, quiere decir que has tenido prácticamente una infancia desastrosa, ¿de acuerdo? Que no creo que sea tu caso. Entonces, es importante que esto lo tengas claro, que no necesariamente tú vas a tener todas. Siempre la que tienes que tratar de identificar es la que más tienes marcada y eso te vas a dar cuenta cuando veamos, por ejemplo, el tema del vocabulario y el comportamiento. El comportamiento, las conductas, es básicamente lo que más nos va a determinar, nos va a decir qué tipo de herida es la que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la primera. La primera herida de nuestra infancia se llama herida de rechazo. ¿De acuerdo? Ahora bien, quiero aclarar también que cuando hablamos, por ejemplo, de cada una de estas heridas, vamos a hablar ahorita de herida de rechazo, vamos a hablar de herida de abandono, de herida de humillación, de herida de traición y de herida de injusticia. ¿De acuerdo? Cuando hablamos, por ejemplo, de abandono, herida de abandono, no quiere decir que literalmente a ti te hayan abandonado tus padres, ¿de acuerdo? Aunque en algunas ocasiones a algunas personas le pueda haber sucedido, ¿no? Que los puedan haber dejado abandonados, ¿ok? Pero no es que sea en el sentido estricto de la palabra o que sea literal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de una herida de rechazo, dice que el rechazo es una herida muy profunda que cuando la sufres, obviamente te sientes rechazado en tu interior y vives una idea equivocada a tu derecho de existir. Entonces, vamos a analizar esta primera herida. Hay que tomar en cuenta que estas heridas se generan durante nuestra infancia, ¿de acuerdo? Entonces, miren lo que sucede aquí. Presten atención a esta parte. Cuando nosotros somos niños, tenemos una percepción totalmente distinta de lo que es el mundo. En este momento, si tú te pones a recordar ahora de adulto cosas que te han pasado de niño, es muy probable que hasta te rías, que te cause gracia. ¿Por qué? Porque eres un adulto. Sin embargo, cuando tú fuiste niño, yo te aseguro que eso no te causó ninguna gracia. Como niño, tú no entiendes por qué tus padres, tu mamá, tu papá, tu tío, tus hermanos, tu profesor, etcétera, se comportan de esa forma. Y entonces, como niño, te genera esa herida. Entonces, hablando específicamente de la herida del rechazo, por ejemplo, se da cuando los padres
o en este caso, la mamá, que es la que más tiempo pasa con el niño, con la niña en la casa, por ejemplo, la mamá tiene que hacer los quehaceres, tiene que preparar los alimentos, qué sé yo, y al niño entonces no lo puede tener todo el rato con ella. Y entonces esa mamá dice, hijito, ven para acá, toma, ponte a ver ahí la televisión. Y lo pone ahí a ver la televisión, lo deja ahí solito mientras ella está avanzando las cosas. El niño, por ejemplo, eso lo puede sentir como un rechazo. Cosas tan simples como esas. Después, tenemos que el rechazo incluso se puede dar desde el vientre de la madre. Miren qué interesante esto. Los estudios demuestran que la madre transmite las emociones que tiene al niño durante el embarazo. No sé si habían escuchado de esto antes. Entonces, miren, vamos a poner el típico caso, ¿de acuerdo? Mamá, papá se casan o no se casan y no tienen planeado tener hijos, ¿de acuerdo? Ambos son profesionales, ambos tienen una carrera y dicen, mira, vamos a planificar esto durante los 2, 3 primeros años de matrimonio o de convivencia, no vamos a tener hijos. ¿Por qué? Porque yo quiero realizar mi maestría, de repente la esposa dice, sí, yo quiero trabajar por este ascenso que vengo persiguiendo hace algún tiempo, y entonces deciden, ok, no vamos a tener hijos, ok, bien. Primer año todo bien y en eso al segundo año se descuidan y la mujer sale embarazada. Entonces al salir embarazada, eso no estaba dentro de los planes, no estaba planificado, pero sucedió, ¿de acuerdo? Entonces ellos deciden, bueno, ya, ok, bueno, no lo planificamos así, vamos a tenerlo, pero internamente esa mamá está pensando y diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer con mi ascenso? ¿Y ahora qué voy a hacer con mi futuro profesional? Yo lo que quería era seguir trabajando unos 2 años más y a partir de ahí recién poder tener un hijo y dedicarme a mi hijo. Ahora, ¿qué va a pasar? Voy a tener que dejar el trabajo, voy a tener que estancarme profesionalmente. El esposo, por su lado, de repente dice, ahora no voy a poder llevar la maestría, la parte económica se va a tener que dirigir toda al niño, etcétera. Entonces, mira, basta que esos padres tengan ese tipo de conversación o que la madre esté con ese pensamiento que va a ser recurrente, etcétera, para que eso, por ejemplo, lo transmita al bebé y que ese bebé sienta rechazo. Y entonces, oh sorpresa, tú naces ya con esa herida de rechazo, sin que necesariamente tus padres desde pequeño te hayan dicho, no, vete de acá, no te quisimos, no, eso no sucede. Pero puede suceder desde el vientre de la mamá, ¿ok? Entonces, cuando un niño tiene herida de rechazo, tiene un pensamiento de rechazo, obviamente, sus emociones son de miedo y también de huir, es decir, son huidizos, tienen un comportamiento huidizo. Y entonces, como estrategia mental, dicen que portan una máscara y como que viven en un mundo imaginario. Es decir, por ejemplo, son personas muy fantasiosas, son personas que se aíslan mucho en la lectura, los cuentos, las historias, los videojuegos, ¿no? Pueden pasar horas ahí en su mundo de videojuegos, construyendo planetas y cosas, etcétera. Y entonces la conducta que normalmente tienen es de aislarse. No son de salir mucho, no les gusta socializar, no les gusta ir a reuniones, no les gusta ir a fiestas, se descalifican a ellos mismos, ¿no? Y es más, si son hombres, tienen, por ejemplo, problemas para relacionarse con las chicas, con las mujeres. ¿Por qué? Porque tienen esta conducta de huir, de temor, porque precisamente no quieren ser rechazados. Entonces son tímidos, son retraídos. ¿De acuerdo? Entonces miren,
Dice que el huidizo no se apega a las cosas, ya que así no podría huir con facilidad. Es decir, el huidizo, el que ha sufrido de herida de rechazo, no es muy apegado a las cosas materiales. O sea, ¿por qué? Porque eso a él le generaría como un compromiso, como una especie de carga, y no le sería fácil escapar, irse, ¿no? Y después dice que reconoce que el dinero es útil, pero no le genera placer. O sea, es una persona que no disfruta tanto el tener dinero. ¿De acuerdo? Ahora bien, el vocabulario que, por ejemplo, utiliza una persona que ha sufrido de herida de rechazo es: soy una nulidad para el trabajo. No sé si han escuchado alguna persona que, por ejemplo, dice así: no, yo soy cero a la izquierda para estas cosas. Por ejemplo, dicen cosas como: mi padre nunca fue un buen esposo, o mi madre jamás fue una buena esposa. No valgo nada, poco importo. O sea, tienen como que un vocabulario destructivo porque se autodescalifican. Ellos mismos se descalifican. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con la segunda herida. Herida de abandono. La herida de abandono, de igual forma, yo les decía, no quiere decir que literalmente al niño lo abandonan, lo dejan. Pero ¿cómo un niño siente abandono de parte de los padres? Fácil, pónganse a pensar que nuestros padres quieren darnos un buen futuro. Dicen: quiero darte, hijo, una mejor vida, quiero darte buenos estudios, etc. Y entonces, ¿qué hace el papá? Trabaja, trabaja y trabaja. Y prácticamente trabaja todo el día. Y a veces mamá también trabaja. Y obviamente esto lo hacen pensando en nuestro bien, lo hacen pensando en nuestro futuro. Sin embargo, por trabajar, a veces lo que hacen es dejar al niño con una tía, ponerle una empleada, una nana, o lo dejan con la abuelita, con el abuelito. Ese niño es ahí donde siente abandono. ¿Por qué? Porque sus padres no están con él. Y ese niño no va a entender en ese momento, por más que te diga que sí, sí entiendo, de que ustedes o que nuestros padres lo están haciendo por nuestro bien. Como niños no lo entendemos. Entonces obviamente nos afecta y nos sentimos abandonados. Dice que esta herida puede generar la sensación de víctima. Víctima es una persona que al más pequeño incidente crea un evento gigantesco. Es decir, son personas muy dependientes y sus estrategias mentales son vivir como víctima. Y las conductas es buscar siempre el apoyo. Es decir, son muy dependientes, andan buscando siempre depender de alguien. Y entonces son muy apegados, por ejemplo, al novio o a la novia, a la pareja. Este tipo a él, por ejemplo, o a ella, sufre mucho si es que la pareja lo deja, o son muy controladores, tienen este tipo de comportamientos. Ahora bien, abandono también puede sentir un niño, o podemos nosotros sentir abandono, cuando, por ejemplo, en el colegio, en las actuaciones por Día de la Madre, Día del Padre, lo que sea, los niños salen a actuar, preparan una poesía, preparan una canción, un teatro, lo que sea, y resulta que yo veo que todos mis compañeros llevan a sus mamás o llevan a sus papás van a verlos, y sin embargo el mío nunca llega. Nunca está ahí. ¿Por qué? Porque está trabajando, ¿no? Entonces, eso hace que yo me sienta abandonado, hace que yo pueda tener esta herida de abandono, que, como decía, no necesariamente es porque me hayan dejado en algún lugar, en algún orfanato, nada de eso, sino que es por el comportamiento que puedan haber tenido nuestros padres. Dice: lo que más solicita el dependiente es el apoyo de los demás. Y el más grande temor de una persona que ha sufrido herida de abandono, obviamente, es la soledad, o sea, es quedarse solo.
pero buscan, o sea, el comportamiento que tienen es de ser controladores, de a veces, por ejemplo, te hacen un escándalo si es que tú no le avisas que no vas a llegar a la hora, no le avisas que te vas a ir a algún lugar y no lo incluyes en los planes, cosas como esas, para ellos es terrible. ¿Por qué? Porque están reviviendo la herida, o sea, se sienten desplazados, ¿no? Entonces sufren con eso y como tienen el comportamiento, la conducta de victimizar, de hacer de todo un escándalo, entonces te arman los tremendos problemas, ¿no? La mujer que es muy controladora, que si es que llegas muy tarde o muy temprano y no le avisas, es terrible. El vocabulario que utilizan es, por ejemplo, no soporto más esta situación, prefiero estar solo y disfruto de mi soledad, pero sin embargo, su mayor temor es quedarse solo. Entonces es un poco contradictorio, ¿no? Dicen que prefieren estar solos, que disfrutan de su soledad, pero sin embargo, su mayor temor es quedarse solos. La tercera herida se llama herida de humillación. Y esta humillación, dice, también la puede generar un maestro o algún familiar y puede ocurrir en cualquier ámbito durante la infancia y suele acrecentarse principalmente con la madre. Es decir, pongámonos a pensar o a recordar en situaciones, por ejemplo, en el colegio. Haces algo mal o no hiciste una tarea y te castigan, ¿no? Entonces, o te sacan a la pizarra y te avergüenza el profesor o la profesora porque de repente no sabes hacer algo. Y para ti como niño eso es humillante, ¿no? Y entonces te hace quedar mal delante de todos tus compañeros. Eso, por ejemplo, te genera la herida de humillación. Pero no solo hablamos de que nos lo puede generar un maestro, o sea, nos lo puede generar también, obviamente, nuestros padres, y es peor cuando la herida la genera la mamá. O sea, no hay peor cosa que nuestra mamá nos humille. ¿Y cuando nuestra mamá nos humilla? Cuando, por ejemplo, nos compara. ¿Por qué no eres como tu hermano mayor? Que tu hermano mayor es así, que es asá, que esto, que el otro. ¿Por qué no eres como tu primo tal? Que tu primo tal sí le va bien es estudioso y le va bien en las matemáticas y que esto, que el otro. O cuando nos llaman la atención o peor aún, nos castigan delante de otras personas o delante de nuestros amigos. Eso es humillante para nosotros como niños. Dice que el pensamiento de humillación, esta herida, produce como emoción hacerse autodaño. Es decir, buscamos cómo dañarnos a nosotros mismos, o sea, ser como que masoquistas, ¿ok? Las estrategias mentales es placer en sufrir. O sea, buscamos eso y las conductas es avergonzarse. O sea, nos avergonzamos mucho, eh, pero también sentimos placer en sufrir. ¿De acuerdo? O sea, esto es de esta manera. Ahora, hablábamos de que en cierta etapa puede ser en la niñez, pero en otra etapa puede ser ya en el colegio o incluso con nuestros hermanos, ¿no? Hermanos mayores que de repente hacen bromas muy pesadas o nos avergüenzan en la calle. Imagínate, ¿a qué niño de repente no le ha pasado que está jugando y llega tu mamá a buscarte y te llama la atención delante de tus amigos? Eso es humillante para nosotros como niños, ¿no? Tus amigos se burlan o, eh, o te pega peor tu mamá delante de tus amigos y uno de repente de adulto lo recuerda y dice, sí, le causa gracia, ¿no? Pero en ese momento te aseguro que para nada te causa gracia. Entonces hay también situaciones como por ejemplo cuando los hermanos
los hermanos mayores se burlan de nosotros o nos hacen bromas muy pesadas, ¿no? Como por ejemplo, que tú eres adoptado, que sí, que a ti te recogimos de la basura, que sí, que te encontramos en una caja, ¿no? Y se confabulan con la mamá o el papá y le dicen, sí, sí o no, papá, que, sí, sí, así fue, que esto. Entonces el niño no sabe si están bromeando, no saben si es cierto, pero se siente humillado. Entonces, todo ese tipo de cosas, imagínate que nosotros lo hemos sufrido y ahora que somos adultos, lo más probable es que nosotros estemos repitiendo estas conductas con nuestros hijos. De ahí la importancia de poder sanar y poder cortar y poder limpiar todo esto. Porque pongámonos a pensar que ¿por qué nuestros padres nos han tratado de esa forma? Nos han tratado de esa forma porque a ellos los trataron de esa forma. Y te aseguro que si tú analizas e investigas en el pasado de los padres, a ellos también Entonces, si te das cuenta, esto viene de generación en generación. Entonces, tú necesitas cortar con eso, tú necesitas sanar todas esas heridas. Dice, quien vive humillación desarrolla conductas masoquistas. Ojo, no estoy hablando sexualmente hablando, ¿no? Sino masoquistas en el sentido de que se infringen daño, encuentran placer y disfrutan, dice, con el sufrir. Entonces, miren este detalle que es muy importante. Tratan de ayudar siempre a los demás. ¿Conocen alguna persona así que sea recontra servicial, que siempre que tú le pidas un favor esté disponible? Hay personas así. Estas personas tratan de ayudar siempre a los demás, pero es una forma de generarse cargas. Y entonces esas cargas les genera pues sufrimiento y encuentran placer precisamente con ese sufrimiento y con hacerse cargo de esos problemas, de esas situaciones que ni siquiera les pertenecen. Y su temor más grande es la libertad. O sea, les gusta estar ahí como siendo prisioneros y, como decíamos, disfrutan con el sufrimiento. El vocabulario que normalmente utiliza una persona que ha sufrido o que tiene herida de humillación es no soy digno, no lo merezco o soy muy poca cosa para lo que sea. ¿De acuerdo? Siguiente herida. Herida de traición. Esta herida también es muy común. El pensamiento de traición genera como emoción el ser controlador, el controlar, querer tenerlo todo bajo control. Como estrategias mentales, las personas que han sufrido esta herida solo confían en ellos. O sea, son muy desconfiados y sus conductas son las de, por ejemplo, mírenme, véanme a mí. Entonces dice que las personas que han sufrido herida de traición se esconden tras la máscara de controlar a los demás para evitar el riesgo de ser traicionados. Y son personas duras. Me refiero a duras en su vocabulario, por ejemplo, en su forma de comunicarse. Son medios toscos. Un momentito, yo estoy hablando. Yo tengo que decir esto. O sea, son medios toscos en ese sentido, son duros. Ahora bien, ¿cómo se genera la herida de traición o a qué tipo de traición nos referimos en la infancia? Traición es, por ejemplo, cuando nuestros padres nos prometían algo y después no lo cumplían. No sé si les pasó eso alguna vez. Te dicen, mira, si tú te portas bien o si tú te sacas buenas notas durante todo el año, en Navidad yo te voy a regalar esto, te voy a regalar una bicicleta, supongamos. O te voy a llevar de vacaciones y nos vamos a ir de viaje a tal lugar. Y entonces el niño se emociona y se esmera y se pone a estudiar y se saca buenas notas. Llega diciembre y el papá, en vez de una bicicleta, le regala un skate. Y resulta que en vez de llevarlo de viaje, le dice, sí, hijo, pero no, mira, vamos a ir después, que esto, que el otro, porque resulta que el papá o la mamá tal vez no tenían la situación económica
como para poder darle ese regalo que le que le prometieron, o para llevarlo a ese viaje que le habían prometido. Pero entonces, ¿qué pasa con el niño? El niño se siente traicionado. O sea, imagínate que tu padre te diga algo como eso y que no lo cumpla. O sea, él no entiende cómo tu papá puede romper una promesa así. Entonces, ¿para qué te lo dice? Esto también se genera cuando, por ejemplo, los padres se separan. El niño, o sea, si es que se tiene que ir con la mamá, se siente pero muy traicionado. ¿Por qué? Porque cómo lo están separando de su papá, o sea, cómo ahora ya no van a vivir juntos, o si es que se va con el papá, ¿por qué ya no voy a vivir con mi mamá? Sienten esa herida, esa traición. Y dice que se esconden tras la máscara de controlar a los demás para evitar precisamente el riesgo de ser traicionados, ¿no? Entonces, herida de traición también, por ejemplo, se da con los padres, se puede dar con nuestros hermanos, cualquier tipo de familiar cercano también nos puede generar la herida. Entonces dice que como controladores requieren trabajar mucho su paciencia, su tolerancia y vivir el momento presente. Les cuesta mucho vivir el momento presente. Y su mayor miedo es la disociación de sí mismos por ejemplo, separarse de su pareja. Eso es algo que ellos no podrían soportar. Y el vocabulario que utilizan, por ejemplo, es ¿me entiendes, verdad? Tenme confianza, confía en mí, deja que lo haga yo solo. O sea, les cuesta mucho delegar, les cuesta mucho confiar. ¿Por qué? Porque siempre quieren ellos tener todo bajo control o intentan tener todo bajo control. Y la última herida es la herida de injusticia. Las emociones que genera la herida de injusticia es la rigidez. Entonces, hablábamos de que, por ejemplo, al inicio, hay personas que son perfeccionistas. Entonces, la conducta de una persona que ha sufrido herida de injusticia precisamente es el ser perfeccionista. Busca mucho la exactitud, o sea, que sea así, muy todo preciso, muy todo como que al milímetro, ¿no? Esta herida de injusticia se genera, miren, puede ser con cosas que pueden parecer insignificantes, ¿no? De repente, la niña no le dan permiso para ir a algún lugar, pero sí le dan permiso al hermano porque es hombre. Y entonces la niña siente injusticia, siente que no es justo para ella que esto suceda. En Navidad le dan un mejor regalo al hermano mayor o al revés, ¿no? Le dan un mejor regalo al hermano menor y al hermano mayor no le dan un regalo tan bueno. Entonces ese hermano mayor siente que es injusto, le genera una herida de injusticia. Puede ser algo tan simple como cuando, por ejemplo, le sirven una mejor presa de pollo al hermano, a la hermana, y a ti no. Entonces eso para ti no es justo. No es justo cuando, por ejemplo, tú ves que a tus compañeros o a tus amigos, sus papás son muy cariñosos con ellos, los abrazan, les dicen cosas bonitas, los animan, etcétera, y tú te das cuenta que tus padres a ti no te tratan así y que nunca te abrazan, que nunca te dicen nada bueno, que solamente te regañan. Entonces para ti eso es injusto, eso es una injusticia. E incluso para ti es injusto portarte bien y recibir un regalo no muy bueno en tu cumpleaños o en Navidad y que de repente tu vecino se saque malas notas y viva mejor que tú, que tenga mejores cosas que tú, que de repente tu situación económica no sea muy buena, que en tu casa haya necesidades y que de repente tus otros amiguitos no las tengan. De repente en el colegio
se comparan la ropa, se comparan las marcas de las zapatillas que utilizan, etcétera. Y para ti eso no es justo. Entonces a veces tú reniegas de niño, uno incluso reniega de los padres, que por qué no tienen una mejor situación, o incluso el niño puede hasta renegar de su propia vida y muchas veces hasta se molesta con Dios. Se enoja con Dios porque para él no es justo que otros niños sí tengan y él no. Entonces él no entiende eso y para él no es justo. Por ejemplo, a estas personas dice que les resulta difícil recibir regalos, ya que eso les compromete en justicia a dar un regalo de igual valor. O sea, mira, a estas personas les incomoda recibir regalos, recibir un presente, un obsequio, algo, porque saben que en justicia, cuando alguien a ti te regala algo, tú de alguna manera tendrías que regalar algo también, de igual valor o incluso mayor, ¿no? Entonces, por eso no les gusta recibir regalos. Dice, son propensos a sentir envidia de los demás que no merecen lo que tienen, ¿no? Por ejemplo, son de mucho comparar de por qué él sí tiene y por qué yo no. Ellos no se lo merecen, yo sí me lo merezco. Y, por ejemplo, una conducta que te puede dar fácilmente la señal de que alguien sufre herida de injusticia es que, por ejemplo, cuando van a un restaurante, al pagar la cuenta, buscan que cada uno pague exactamente lo justo. O sea, no sé si te ha pasado que sales con un grupo de amigos, van a un restaurante y, ok, somos 5 personas, pedimos la cuenta y lo dividimos entre 5 y pagamos. Ellos no, para ellos eso no está bien. Ellos quieren que se saque la cuenta y que cada uno pague exactamente lo que comió. Y no es justo para ellos que, por ejemplo, se divida la cuenta así entre 5. ¿Por qué? Porque lo que yo comí no vale tanto como que lo que tú comiste. Entonces, ¿por qué yo voy a estar pagando de más? Cosas así, ¿no? Entonces, tienen ese tipo de comportamientos. Y el vocabulario que utilizan es, por ejemplo, justamente eso quiero, exactamente eso es lo que debes hacer. ¿Estás de acuerdo que es justo? Acuérdense que nuestras palabras, o sea, el vocabulario que nosotros utilizamos, de alguna manera dice mucho sobre mi programación y sobre la herida que yo de alguna manera puedo tener. ¿De acuerdo? Ahora, como conclusión, podríamos decir que las heridas emocionales tienden a propagarse a través de los lazos familiares. Lo que decíamos de que así se comportaban los abuelos, así trataron a mis padres así me trataron a mí, y entonces como así me trataron a mí, así yo trato a mis hijos. Se propagan a través, dice, de los lazos familiares hasta que alguien consciente detiene el proceso. Y entonces, ¿cómo detener el proceso? Haciendo precisamente un trabajo de sanar todas estas heridas, ¿no? Reconocer en primer lugar cada una de las heridas que tú puedas tener, identificarlas bien, y una vez que las identificas, entonces iniciar un trabajo, un proceso de sanación, ¿no? De sanarlas, de poder cerrarlas, que puede ser un trabajo doloroso, porque obviamente uno tiene que enfrentar situaciones que no han sido muy agradables en el pasado, pero amigos, que es definitivamente necesario si es que yo quiero cambiar mi comportamiento de adulto, porque pónganse a pensar que la conducta que nosotros tenemos en este momento como personas adultas ha sido determinada por las heridas que nos han causado cuando nosotros hemos sido pequeños. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros hacemos un trabajo de reingeniería cerebral, de limpiar y sanar todas nuestras heridas, lo principal que se logra es perder el miedo al fracaso. Pónganse a pensar que cada una de las cosas que dejamos de hacer en la vida, principalmente es
por miedo al fracaso. Las personas tenemos mucho miedo a fracasar. Y entonces, ¿qué pasa? No emprendo ese nuevo proyecto, no inicio ese nuevo negocio, no estudio esa carrera que vengo posponiendo hace tiempo, no inicio una nueva relación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es mejor quedarme donde estoy, en esta zona donde estoy cómodo, a de repente arriesgarme, aventurarme, buscar, avanzar por miedo a que me vaya mal. Cuando nosotros limpiamos estas heridas, automáticamente perdemos miedo al fracaso. Y entonces, cuando una persona, ponte a pensar, ¿qué no harías si tú no tuvieses miedo al fracaso? Si tú no tuvieses el temor al fracaso, yo te aseguro que todos los días estarías emprendiendo y haciendo cosas nuevas. Sin embargo, como estamos con estas heridas emocionales que venimos acarreando, que venimos cargando, estamos como estancados. Y entonces queremos resultados, queremos nuevas cosas en nuestra vida, pero no hacemos cosas nuevas. Estamos siempre haciendo lo mismo, precisamente porque tenemos miedo de arriesgar. ¿Ok? Bien, vamos a responder algunas preguntas. Dice aquí, ¿cómo superar una herida de traición por parte de mi pareja? Bueno, perdonando, simplemente. O sea, yo siempre le digo a los clientes, mira, tienes dos opciones, o perdonar o no perdonar. Ya tú eliges, ¿no? Las personas muchas veces dicen, sí, yo lo he perdonado, pero todos los días se acuerdan de el daño que la persona les hizo. Entonces, si tú te estás acordando todos los días del daño que la persona te ha hecho y ese recuerdo genera en ti una tristeza, te pone mal, etcétera, quiere decir que no has perdonado. Jenny, ¿ok? Entonces, tú eliges. Mira, el perdón es un tema muy importante en nuestras vidas y es un tema que también si nosotros acarreamos con ese rencor, acarreamos o cargamos con ese resentimiento, está comprobado que incluso nos puede generar enfermedades, riñones, hígado, etcétera, diabetes, cosas como esas, etcétera. Entonces, es importante que tú puedas hacer un trabajo sincero, ¿no? Para trabajar el perdón. Pero aquí tú eliges. Mira, dice que es una traición, fue una traición por parte de tu pareja y una traición obviamente duele, está bien, pero tú eliges y tú decides si perdonas o no perdonas. Si no perdonas, mira, tal vez tu pareja o tu expareja, no sé, ya te pidió perdón y ya te mostró arrepentimiento y ya te lo dijo un montón de veces. Esta persona, de alguna manera, lo que hizo es entregarte esa pelota, como se dice. O sea, la pelota ahora está en tu cancha. Y esta persona se ha liberado de alguna manera del problema. El problema ahora lo tienes tú. La pelota ahora está en tu cancha. ¿Qué haces con ella? ¿Te vas a quedar con ella y seguir recordando lo que te hizo, lo que te dijo, cómo te sentiste, etcétera? Recuerda que el cerebro no reconoce la diferencia entre pensar y hacer. Cada vez que tú recuerdas esta traición y te metes en la traición y sientes la traición y te pones triste y te sientes mal, tu cerebro piensa que está pasando otra vez. Y entonces, si durante el mes tú lo recuerdas 20 veces, es como que 20 veces te ha pasado y obviamente sufres, ¿de acuerdo? Entonces necesitas liberarte, necesitas ser libre. El perdón, o sea, cuando uno perdona realmente, y para hacer un trabajo de perdón, necesita trabajar a nivel inconsciente. No es simplemente llegar y decir, ah, sí, yo te perdono. Eso no sucede. Hay que hacer un trabajo más profundo. Cuando lo haces, te quitas un peso de encima. Y al quitarte esa mochila, al quitarte ese peso de encima, entonces vas a poder caminar más rápido por la vida. Epifanía dice, yo no fui
criada por mis padres, sino por personas que no eran de mi familia. Me dolió mucho porque me trataron mal y en los estudios no era la mejor. Suele pasar, lamentablemente, a veces de no vivir con nuestros padres o nos dejan de repente encargados con unos tíos porque la situación no era buena o porque sea, ¿no? Y entonces más encima nosotros no estamos a la altura tal vez de las expectativas de estas personas con las que nos dejan. Y entonces nos genera obviamente un dolor, nos genera una herida, porque obviamente el trato que vamos a recibir no va a ser el mejor. Y no digo que en la mayoría de los casos sea así, pero cuando a veces nosotros quedamos al cuidado de personas que no son nuestros padres, no recibimos el amor que deberíamos, ¿no? Hay muchas familias que sí eh, acogen de repente puede ser un niño que es adoptado o un familiar que le dicen, sí, vente a vivir con nosotros y realmente lo tratan y le dan el amor de un hijo y lo apoyan en todo lo que necesitan, pero lamentablemente a veces no. Y entonces eso genera algún tipo de herida y todo eso. Dice, tiene muchas, Jorge dice, tiene muchísima razón, las heridas del pasado no dejan avanzar porque generan mucho miedo. Efectivamente, Jorge, o sea, lo que comentamos es que cada herida va generando en nosotros una conducta, ¿no? Entonces, miren, cuando nosotros somos niños, o en todo caso ustedes pónganse a analizar y a mirar a algún niño, de repente tienes un hijo pequeño, o en tu casa hay algún niño, hay un sobrino, un vecino, no lo sé. Cuando tú miras a los niños no tienen vergüenza. Los niños no tienen vergüenza. Los niños son bien desenvueltos. Los niños, bueno, son puros, son alegres, ¿no? Tienen una risa bien contagiosa, son honestos, son sinceros. El niño, este, si algo te dice que está feo, te lo dice nomás. O sea, ellos son honestos, son transparentes, ¿no? Son soñadores. Por ejemplo, los niños piensan en que pueden viajar a la luna, piensan en que pueden volar, en que quieren un día andar en un cohete, cosas como esas. Viajar por el mundo, que pueden pilotear un avión. Sueñan, 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 tienen esa inocencia, tienen esa ilusión, ¿no? Ok, todo eso al niño se lo destruyen cuando va creciendo y entonces los mismos padres, en vez de alimentar y de fomentar esa creatividad, que sean soñadores, etcétera, le dicen cosas como, por ejemplo, aterriza, que vives en tu mundo de fantasías, que esto, que el otro, y entonces ese niño poco a poco le vamos matando, le vamos apagando todas esas ganas, esas ilusiones. Y entonces de adultos perdemos esa esencia que necesitamos tener de niños. O sea, somos adultos, pero no sé si habrán escuchado que dice que todo adulto lleva un niño dentro. Y en psicología hay algo que se conoce como el niño interior. No sé si ustedes lo habrán escuchado, habrán manejado eh, el concepto, se habrán familiarizado con ello. Y es que nosotros, para entonces poder trabajar todas estas heridas, necesitamos hacer un trabajo con nuestro niño interior. Y ese trabajo no es un trabajo que uno diga, lo voy a hacer en 5 minutos, lo voy a hacer en 10 minutos. Y como les decía, muchas veces es un trabajo doloroso, es un trabajo que nos causa de repente cierta tristeza porque, como yo les decía, tocamos o tenemos que recordar a veces situaciones que no han sido muy agradables. Entonces, pero lo importante es que ese, ese llanto que, no sé, pues que de repente nos pueda ocasionar, que podamos tener,
va a ser momentáneo y que entonces al hacer este trabajo de sanación con nuestro niño interior, por ejemplo, ya después nuestra vida cambia totalmente. Somos como que otras personas. Dice Eder, tengo miedo a mi futuro, pienso mucho en un futuro negativo. Bueno, Eder, te comento que hay muchas personas que les sucede lo mismo y una de las cosas que tú deberías hacer es tal vez empezar a consumir contenidos, información, libros, etcétera, que de alguna manera vayan alimentando tu mente, tus pensamientos con positivismo, ¿no? Que vayas haciendo que un cambio de chip, un cambio de mentalidad. Es como cambiar nuestra alimentación, ¿no? O sea, si nosotros, por ejemplo, estamos comiendo mucha grasa, mucha comida chatarra, muchas frituras, etcétera, eso en nuestro cuerpo genera una consecuencia. De igual forma, lo que consumimos, lo que alimentamos, con lo que alimentamos a nuestra mente, a nuestros pensamientos, produce en nosotros un resultado, genera un efecto. Y entonces, cuando una persona tiene miedo al futuro, piensa en el futuro negativo, etcétera, es porque de alguna manera se ha dejado influenciar o está teniendo pensamientos de derrota, etcétera. Entonces, ponte a analizar si tú te estás sintiendo así, porque esto ya es una emoción, estás teniendo miedo, el miedo es una emoción, ¿por qué está viniendo ese miedo? Obviamente estás pensando en algo, estás teniendo pensamientos recurrentes, tal vez relacionados a derrota, a fracaso, etcétera. Entonces, tú parte de ahí para hacer ese tipo de cambios, ¿no? Y entonces, ir para adelante. Valerie dice, ¿cómo vivir nuestro presente y dejar de pensar lo que puede pasar más adelante? Buena pregunta. Necesitamos aprender a vivir y disfrutar el momento presente, ¿no? ¿Cómo dejamos de pensar en lo que puede pasar más adelante? Es algo similar a lo que le decíamos a Eder. Y es que tienes que cambiar tus pensamientos. O sea, si tú empiezas a dejarte influenciar, por ejemplo, por las noticias, por los periódicos, muchas veces por gente en nuestro alrededor, nuestra misma familia. Si tú empiezas a dejarte influenciar por todo eso, obviamente que tú vas a tener un temor de lo que pueda pasar más adelante. Si estás escuchando todos los días que la situación está difícil, que la situación está difícil, que la crisis, que la economía, que una cosa, que la otra, es obvio que vas a tener temor de lo que pueda pasar más adelante. Sin embargo, si tú dejas de escuchar ese tipo de noticias, dejas de escuchar ese tipo de información, te vas a alimentar de otro tipo de información, de otro tipo de pensamientos, y eso entonces genera otro tipo de emociones. Si tú tienes pensamientos negativos, obviamente eso va a generar en ti emociones negativas. Esas emociones negativas va a generar en ti acciones que no van a ser positivas, obviamente, y esas acciones van a generar unos resultados que obviamente van a ser negativos. Y esos resultados negativos van a generar nuevamente pensamientos negativos que nuevamente generan emociones negativas y al final es un círculo del cual no vas a salir nunca. Necesitas cortar con el ciclo. Ana María dice, ¿cómo superar el divorcio? Es algo muy similar a lo que le decíamos a, no me acuerdo el nombre de la persona que preguntó sobre la traición. Necesitas perdonar. O sea, mira, hay un ejemplo que yo pongo en lo he dado en las transmisiones en vivo que hacemos en Instagram, justamente sobre el tema del divorcio. El divorcio,
Vamos a poner la misma situación en dos personas, ¿ok? La persona A y la persona B. La persona A, viene el esposo y le dice, oye, mira, yo me quiero separar, me quiero divorciar, esto ya no da para más, yo me quiero ir con mi secretaria, o mira, por lo que sea, me quiero divorciar. Entonces, esta persona A dice, no me lo esperaba, sufre, llora, le duele, etcétera. Pero bueno, le da el divorcio, el esposo se va, esta persona queda con un resentimiento, queda con una amargura, queda con una tristeza, y entonces esta tristeza pasa a ser parte de su vida y entonces se convierte en una víctima de esto que le sucedió. Y entonces pasan los meses, pasa un año y esta persona sigue exactamente igual. ¿Y por qué? Si tú le preguntas por qué estás así o por qué eres así, esta persona te va a decir, porque hace un año yo me divorcié. Hace un año mi esposo me dejó o lo que sea que haya sido la razón del divorcio. ¿De acuerdo? Y yo te aseguro que pueden pasar 5 años y la persona le pregunta, ¿y por qué estás así? Y te va a decir, porque hace 5 años yo me divorcié. Ok. Sin embargo, tenemos a una persona B que le pasa la misma situación, ¿de acuerdo? Y esta persona B, ok, le choca, le duele, le genera un dolor, pero a pesar de eso lo acepta, vive su dolor, vive su duelo, pasa el tiempo y entonces dice, bueno, ahora estoy divorciada, me voy a poner a estudiar. Y en eso en las noches se pone a estudiar. En eso durante el día se pone a leer algún libro que le permita mejorar su ánimo, tener mejores relaciones. Dice, bueno, ahora me voy a dedicar más a cuidar a mis hijos y se dedica más a los hijos crecen, se casan, tiene nietos y esta mujer se sigue desarrollando, resulta que termina sus estudios, dice, bueno, me voy a poner a trabajar, se pone a trabajar. En el trabajo se enamora del jefe, empieza a salir con el jefe, resulta que se termina casando con el jefe. Y cuando a esta persona le preguntan, oye, y hace 2 años, 3 años, ¿tú no te habías divorciado? ¿Qué crees que le va a decir a esta persona? Esta persona va a decir, sí, es lo mejor que me pudo haber pasado. Entonces, ¿cómo superar el divorcio? Tienes a dos personas bajo la misma situación. ¿Cuál es la diferencia? Actitud. Simplemente es actitud. Nadie te dice de que no te duela, de que no sientas dolor por haber tenido ese divorcio. Pero necesitamos darle la vuelta, pasar la página y entonces saber que la vida continúa. Porque lo más probable es que la otra persona, me refiero al esposo, en este caso, está seguramente vivito y coleando, como se dice, dándose una buena vida, y sin embargo tú eres la que está sufriendo y está todavía con el daño y sigue así. Entonces necesitas perdonar, necesitas liberarte de eso y seguir para adelante. Talía dice, ¿cómo puedo superar la dependencia emocional? Bueno, Talía, primero necesitas identificar el tipo de herida que tienes y una vez que tú puedas sanar esa herida, que principalmente, como yo les decía, se hace un trabajo con niño interior, se puede hacer lo que es también un trabajo que se llama reingeniería cerebral, que es un trabajo muy bonito, donde aquí trabajamos toda la parte de nuestras creencias, trabajamos todo el tema para sanar justamente las heridas emocionales. Entonces tú vas a poder superar esa dependencia emocional. ¿Por qué? Porque el ser dependiente es una conducta precisamente de una herida, así como la timidez, así como la inseguridad, así como el perfeccionismo, así como el ser controlador, etc. De igual forma, la dependencia emocional es un síntoma de una herida.